Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, dentro de la asignatura de programación, a continuación les vamos a indicar sobre los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación. En un inicio, cuando se creó la máquina, se necesitaba establecer un lenguaje de programación entre el ser humano y la máquina. Fue entonces donde nació Ensamblador en el año de 1950. Ensamblador es un lenguaje de programación de bajo nivel. Implementa una representación simbólica de códigos de máquina, binarios y otras constantes necesarias para programar una arquitectura. Es decir, una introducción en Ensambler es un código binario que afecta al registro del procesador, de tal forma que las instrucciones del lenguaje de ensamblador pasan al programa ensamblador y salen como instrucciones para un lenguaje máquina. Este es el programa que utilizaba Ensamblador para poder transformar a un código binario y a su vez pasarlo a un microprocesador. En ese entonces se tenía un lenguaje primitivo. Las características son: el código estaba escrito con cierta dificultad de ser entendido en un lenguaje de bajo nivel. El lenguaje ensamblador era difícilmente portable, es decir, un código escrito para un microprocesador puede necesitar ser modificado para poder ser usado en otra máquina distinta, es decir, este código no podría ser ejecutado en otra máquina. Los programas hechos por un programador experto en el lenguaje ensamblador son generalmente mucho más rápidos y consumen menos recursos en el sistema, es decir, en la memoria RAM y ROM, que el programa equivalente compilado desde un lenguaje de alto nivel. También se puede controlar el tiempo en que tarda una rutina en ejecutarse e impedir que se interrumpa durante su ejecución. En 1957 se creó el lenguaje Fortran, el cual es un lenguaje orientado al cálculo numérico, diseñado con sus inicios para las computadoras IBM, usando las aplicaciones científicas y de ingeniería y el más antiguo de los lenguajes de alto nivel. Las características de este lenguaje son que fue diseñado teniendo en cuenta que los programas serían escritos en tarjetas perforadas de 80 columnas. Así, por ejemplo, las líneas debían ser numeradas y la única alteración posible en el orden de ejecución era producida por la instrucción goto. Estas características han evolucionado de versión en versión. Las actuales contienen subprogramas, recursión y una variada gama de estructuras de control. Fue en 1964 que se creó BASIC. BASIC era un programa para principiantes, el cual significa Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code, código de instrucciones simbólicas para todo uso de principiantes, y es un tipo de lenguaje de programación. A pesar de que no se usa comúnmente para programas compilados, BASIC es un programa favorito entre muchos novatos programadores profesionales, además de que puede ser utilizado académicamente. Sus características son: se usó ampliamente en la enseñanza y también en la programación profesional. Sin embargo, era un lenguaje poco estructurado y recibió muchas críticas por promover malos hábitos de programación. Pero, en lugar de desaparecer, fueron surgiendo versiones nuevas, con características más avanzadas. Aún hoy, Visual Basic y su sucesor, VisualBasic.net, son lenguajes de programación muy usados en torno a Windows. Fue en 1959 que se creó COBOL. COBOL fue creado con el objetivo de crear un lenguaje de programación universal que pudiera ser utilizado en cualquier ordenador, ya que en los años 1960 existían numerosos modelos de ordenadores incompatibles entre sí y que estuvieran orientados principalmente a los negocios, es decir, a la llamada informática de gestión. COBOL era diseñado tanto para los negocios, los bancos, etc. Características de COBOL. Fue dotado de unas excelentes capacidades de autodocumentación, una gestión de archivos y una excelente gestión de los tipos de datos para la época, a través de la conocida sentencia Picture para la definición de campos estructurados.
para evitar errores de redondeo en los cálculos que se producen al convertir los números a binario y que son inaceptables en temas comerciales. COBOL puede emplear y emplea por defecto números en base de 10. Cabe recalcar que todos estos lenguajes de 1950 a 1959, es decir, desde ensamblador a COBOL, son lenguajes de programación no estructurados. Desde 1970 se comenzaron a crear los primeros lenguajes estructurados. El primero de ellos fue Pascal. Su objetivo era crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de programación a sus alumnos, utilizando la programación estructurada y estructuración de datos. Sin embargo, con el tiempo su utilización excedió el ámbito académico para convertirse en una herramienta para la creación de aplicaciones de todo tipo. Características. El código está dividido en porciones fácilmente legibles llamadas funciones o procedimientos. De esta forma, Pascal facilita la utilización de programación estructurada, en oposición al antiguo estilo de programación monolítica. El tipo de datos de todas las variables debe ser declarado previamente para que su uso quede habilitado, como hoy en día vemos que esta característica también está implementada en el lenguaje de programación Java, especialmente en el compilador de NetBeans. En 1970 se creó Smalltalk. Smalltalk era un lenguaje reflexivo de programación orientado a objetos y con tipeado dinámico. Incluso el propio sistema es un objeto. Metafóricamente, se puede considerar que un Smalltalk es un mundo virtual donde viven objetos que se comunican entre sí mediante el envío de mensajes. Características. Es un lenguaje el cual se orienta a objetos. Fue uno de los primeros en implementar esta característica, que luego fue también usada por el actual lenguaje Java. En 1995 se crea UML. UML era un lenguaje unificado de modelado en un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un plano del sistema o modelo, incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio, funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones del lenguaje de programación, esquemas de base de datos y compuestos reciclados. Las características principales es que es un modelo representativo universal, es decir, que todas las personas del mundo lo pueden interpretar sin importar su lenguaje, ya sea el inglés o el castellano. Este viene a ser similar a un diagrama de flujo, en donde se emplean llaves y asimismo recuadros, en donde se ponen las instrucciones o pasos que el programador va a seguir. Y por último, en 1995 se crea Java. Es un lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos y basado en clases, que fue diseñado especialmente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo, lo que quiere decir que el código es ejecutado en una plataforma y no tiene que ser recopilado para correr en otra. Esta característica de Java ayudó a desarrollar más aplicaciones y por ende a desarrollar software. Google se inspiró en Java para crear su propio lenguaje de programación, el que se llamó Google Script, y con esto desarrollaron modos de comunicación como chats, mensajerías, calendarios y manejo de documentos. Pero algo más importante que se puede mencionar de esto es que mediante la utilización de su lenguaje de programación, Google comenzó a crear sus Google Glass. La Google Glass es un tipo de hardware el cual utiliza un software orientado a objetos como es Java. La estructura de estas gafas principalmente viene dada por una batería muy pequeña, viene dada por un CPU, que es la unidad de procesamiento. Además tiene micrófonos, tiene parlantes pequeños y una cámara, y además un prisma donde nosotros podemos ver las imágenes. Como podemos darnos cuenta, desde los lenguajes de programación como fue Assembler o ensamblador, podemos obtener ahora en nuestro futuro software y hardware
los cuales antes se pensaban que eran imposibles de obtener.